más que corrección, falta de acompañamiento. No hay crianza perfecta, pero sí podemos ser papás funcionales. Es importante la presencia. Una presencia activa no significa que tengas que estar las 24 horas en casa, pero cuando estés, esta generación de padres ha perdido la capacidad de acompañar y sentirse seguros para orientar. Es importante entender que lo que vivimos nos influye, pero no nos determina. A veces surgen y aumentan las estadísticas de familias cansadas, padres agotados y por supuesto padres ausentes, los nativos digitales, que no están teniendo ese acompañamiento personal de papá, de mamá, de tutores, de orientadores que están, y entonces están frente siempre a un aparato electrónico. Llegamos a ustedes gracias a Sushi World, sabor, arte y frescura en cada rol. Farma Mérida, todo para tu salud. Carles, dulce y salado. Inversiones CIP, la fuerza que impulsa la agroindustria. Gaby Sushi Burger, el mejor sushi de las ciudades hermanas. Inversiones KRG, tu asesor inmobiliario de confianza. Panadería y pastelería Trébol, tradición en cada bocado. Somos originales en entretenimiento, somos sin etiquetas, solamente para ti. No busques otro lugar, aquí no me encontrarás, somos el número 1. Hola, ¿cómo están? Saludos, Harles Rivero de Sin Etiquetas 3.0, y hoy tengo una invitada maravillosa que forma gran parte de mi vida porque estudiamos juntos, nos graduamos de bachiller en otros países, sobre todo para YouTube en otros países, de pronto es secundaria, antes de la universidad. Bueno, lo cierto es que ese año, 1996, cédula para el piso, no me importa, fue la mejor de la promoción. Dio el discurso de grado, hoy día es madre, esposa, hija, amiga, tía, hermana, es un gran ser humano y sobre todo su parte profesional es psicólogo, y quiero darle la bienvenida a Isigmar Lleves. ¿Cómo estás, amiga? Gracias, muchísimas gracias. Un placer poder estar aquí, una alegría poder compartir este rato y bueno, con todas las personas que también van a sintonizar este programa. Pues con mucho cariño, compartir esto fue, de hecho me lo dijiste en el carro cuando venía, me dijiste, vine fugaz, ni siquiera yo sabía que venía a Venezuela, y yo dije, tengo como una deuda moral con Harley, tengo que llamarlo para que grabemos, y aquí estamos, aquí lo estamos haciendo. El año pasado no pudimos por muchas razones, pero el tiempo de Dios es perfecto, y si tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer de fe, y tú más que nadie sabes el porqué de las cosas, ¿no? Claro, Dios sobre todo primero, pero las cosas se dan como se dan. Y justamente una de las cosas que hemos venido hablando durante mucho tiempo es el tema de la familia, el tema de la crianza, el tema de esas familias dispersas o disfuncionales. Y hay algo que leí justamente esta mañana antes, documentándome, y leí que un estudio demostró que los niños con familias disfuncionales experimentan a lo largo de su vida temores como los hombres que van a la guerra. Y es impresionante eso, porque yo me imagino que la magnitud de una guerra es tan superpoderosa, ¿no? A diferencia de una familia disfuncional, o mejor dicho, el impacto que tiene los padres separados de una familia disfuncional en los chamos para que ellos sientan ese temor. Tú como especialista, por supuesto, nos ampliarás la información. Sí, por supuesto, pues eso nos habla de lo importante que es la infancia en nuestra vida, ¿no? Y el cómo nosotros establecemos relaciones en nuestro núcleo familiar, en el hogar. Es una etapa donde tiene un impacto importante en la psiquis y, por supuesto, en lo que vamos a llevar en nuestra maleta emocional durante mucho tiempo. No hay una fórmula mágica para poder hacerlo, no hay una crianza perfecta, por supuesto, pero el que nosotros podamos descubrir el impacto que tiene nuestra vida de familia
en nuestros hijos, en ese ser humano que estamos dando vida, va a ser muy importante porque entonces puede llevar cosas maravillosas para sus relaciones, para la relación que tiene con el mundo, pero puede llevar traumas muy importantes que se comparan con estas heridas de guerra, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Es demasiado fuerte. Y eso que estás comentando es súper importante. Y estaba pensando en algo que siempre he escuchado, que los hombres que somos hoy día, cuando hablo de hombres me refiero a la humanidad en general, los hombres que somos hoy día es el reflejo de nuestra infancia. Así es. Fíjate, el ser humano tiene como referencia la relación que tuvo en el hogar, y eso es lo que nos va a ir configurando como personas. ¿Por qué? Porque las primeras relaciones que el niño tiene, incluso desde el vientre materno, es con papá y mamá, ¿verdad? Estas primeras estimulaciones, estos vínculos, los apegos que van desarrollando los niños, pues se van dando progresivamente desde mamá y papá, luego a otra familia extendida, abuelos, tíos, primos, pero entonces como el hogar va a ser una referencia importante en el ser humano de lo que yo espero del mundo. Si yo crecí en un hogar donde recibí afecto, donde me valoraron, donde recibí amor, donde promovieron mi autoestima, entonces eso es lo que yo voy a esperar del mundo exterior. Yo voy a salir al mundo exterior creyendo que la gente me va a valorar, que puedo tener relaciones de amistad, que puedo confiar en las personas, pero si yo crecí en un mundo de violencia, en un hogar donde me violentaron, donde me abandonaron, donde pues me insultaron, donde veía golpes, gritos, yo voy a salir al mundo creyendo que eso también es lo que voy a esperar de las relaciones en el exterior. Entonces voy a creer que afuera todo el mundo me va a violentar, me va a golpear, me va a abandonar. Entonces estas relaciones se configuran allí en el hogar. Sí, de hecho también he visto y lo he escuchado muchas veces que los primeros rechazos son en el vientre y que es súper importante. Yo le digo a ella, por supuesto, como especialista lo va a aclarar. He leído que el primer rechazo surge en el vientre cuando la madre quiere hembra y el padre quiere varón. Así es, tal cual. Toda esa experiencia en el vientre materno va a tener un impacto en la psiquis. Incluso por eso cuando nosotros estudiamos la historia clínica de nuestros pacientes, preguntamos cómo fue el embarazo, ¿verdad? Porque ciertamente el estado emocional de la mamá sobre el niño que se gesta, las expectativas de la mamá sobre el niño que se gesta, la forma como se relaciona con la pareja, con su núcleo alrededor, el contexto donde está, va a tener un impacto y lo va a recibir el bebé también, porque recuerden que las emociones también pues, se desarrollan de forma bioquímica, hormonal en nuestro cuerpo, y el niño está también recibiendo todo eso. Y eso nos ayuda también a entender después, cuando el niño nace, cuando se desarrolla, por qué ciertas conductas y ciertas actitudes, ciertos rasgos que los niños van desarrollando, y por supuesto en nuestra parte adulta. Sanar y entender todo eso va a ser muy importante de nuestro crecimiento. Pero sí se puede sanar, por supuesto, en ese desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Porque de pronto en el vientre sufrió ese primer rechazo de la mamá quiere niña y el papá quiere varón, pero luego entonces podemos resarcir ese rechazo. Sí, es importante entender que lo que vivimos nos influye, pero no nos determina. ¿Sí? Okay. Eso es muy importante. Todo lo que nosotros hemos vivido en el vientre materno, en un hogar, a lo largo de nuestra historia, nos va a influir en nuestra conducta, en nuestra personalidad, pero no decide quiénes somos, porque lo podemos trabajar, lo podemos sanar. Por supuesto, un niño no va a tener esta conciencia de decir, oye, tengo que sanar este trauma, ¿no? Pero ya en nuestra vida adulta nosotros podemos, por supuesto, a través del acompañamiento adecuado, de procesos terapéuticos, de distintas técnicas que se manejan a nivel de la psicología, incluso de la psiquiatría, sanar todas esas heridas que traemos desde nuestra infancia y que pues no van a decidir quiénes somos. Yo creo que eso es muy importante que lo entendamos, porque podemos como adultos pasar toda la vida culpando nuestra historia y decir, es que yo viví así, es que es culpa de papá, culpa de mamá, y entonces justificamos el cómo somos por la historia
sin trabajarlo, sin decidir cambiarlo, porque sí lo podemos sanar, sí lo podemos cambiar, pero bueno, esto requiere todo un proceso, que es lo que a veces no estamos como tan dispuestos a asumir, ¿no? No estamos dispuestos a asumir, sin embargo, en los últimos tiempos también he visto muchísimo una ola de búsqueda de esa búsqueda interna del ser humano, esa búsqueda del amor propio, de esa búsqueda del crecimiento para sanar todo esto, porque antes quizás no se hablaba tanto, o quizás por el impacto de las redes sociales lo vemos más palpable, ¿no? Pero antes yo no escuchaba decir, o por lo menos en nuestra época, de que habían talleres de salud mental. Yo no escuchaba, y de hecho, había algo tan marcado en la vida que el que iba al psicólogo era porque estaba loco, o esas eran las creencias que teníamos, de manera de nuestros antecesores, pero hoy en día vemos que ya ir a un psicólogo, un psiquiatra, es por otro motivo muchísimo más allá. Sí, también son las características de la época posmoderna en la que estamos, ¿no? Recuerda que la modernidad era la época de la razón, ¿no? Entonces era el conocimiento, lo que sabían. Ahora estamos en una época del sentir, del sentimiento, y por eso la gente valora más todo este tema del desarrollo personal, del descubrirse, del proceso. Entonces, bueno, es una gran oportunidad porque se van también desmontando ciertos tabús que hay con respecto a este tema de la terapia, de los psicólogos, de que solo vamos a terapia si estamos locos, cuando no es así. Todos los seres humanos traemos nuestra historia, nuestras heridas, estos procesos que trabajar, porque no hay crianza perfecta. Yo que trabajo pues con familias continuamente, creo que es importante que también como papás lo entendamos. No hay crianza perfecta, pero sí podemos ser papás funcionales, que hagan lo mejor de sí para sanar sus propias heridas y no causar heridas en nuestros hijos que les vayan a contar. Fíjate lo que tú dijiste, papás funcionales para mejorar la convivencia en general y mejorar el desarrollo del niño. Cuando esto no existe en un núcleo familiar por diferentes motivos, que también hay algo que hay que resaltar, y es que vemos también muchos niños criando niños. Y no voy a hablar de estadísticas porque no las conozco, pero sí voy a hablar de lo que he visto. Y me he dado cuenta de que es una crónica de una muerte anunciada. Dos chamos jóvenes que traen al mundo un bebé, y entonces ya más adelante se separan y este niño crece separado de ambos padres, no los tienen en el hogar. ¿Cuál es ese paso que deben dar? Porque eso es importante. Y muchas veces pasa que estos padres no se ponen de acuerdo por el bienestar del niño. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Bueno, pasan los adolescentes, pasan los adultos, Harris. O sea, yo vivo con preocupación, creo que este tema de cómo somos conscientes cada vez más de la responsabilidad que tenemos como familia. Yo también soy mamá. Estoy en una etapa ahorita súper divertida, la adolescencia. Tengo 3 adolescentes en casa y saben que la adolescencia, bueno, tiene sus cosas, ¿verdad? Pero creo que es muy importante en la época en la que estamos, que es una época muy colapsada en muchas cosas, darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como familia de acompañar a nuestros hijos, pero también de acompañarnos nosotros mismos. Esto que decíamos, cada uno trae su paquete de heridas, su historia personal, pero es nuestra responsabilidad sanarlo para poder acompañar a nuestros hijos en nuestros procesos y que no ocurran estas cosas, ¿no? Embarazos a temprana edad, en un momento que no se debería, chicos que no saben tomar decisiones a veces con su historia personal porque no saben qué hacer con su vida, sino que vamos solo con el impulso. Pero yo, más que juzgar a los adolescentes o a los chicos que están en esta situación, diría, nos hace falta como sociedad acompañar más a nuestros hijos, hacer más presencia, y creo que es algo que los terapeutas, los psicólogos, todos los que nos dedicamos a esta profesión del acompañamiento, lo vamos viendo como con mucha preocupación, ¿no? Lo vamos observando en las familias, hay una gran ausencia. Pero yo creo que eso también forma parte, Isis, de lo variante del mundo.
Antes, antes el mundo era un poco más pausado, o de repente era, o yo lo veía así porque a lo mejor no teníamos tanta responsabilidad, o nuestra responsabilidad era estudiar, formarnos y ya. Pero ahora que somos adultos, vemos que hay muchísimas más responsabilidades, que tienes que trabajar, que, bueno, no es un secreto para nadie que en algunos países, no solamente en Venezuela, sino en muchos países, han tenido que tener más de 2 trabajos, han tenido que surfear esa ola de una manera u otra para poder brindarle a los chamos una buena educación, quizás en una escuela privada, o de repente complacerlos o brindarle una buena calidad de vida. No complacerlos, sino una buena calidad de vida. Entonces, ese acompañamiento viene quizás dado por esa misma situación. Sí. Esa falta de acompañamiento, quizás. Sí, cada vez surgen y aumentan las estadísticas de familias cansadas, padres agotados y por supuesto padres ausentes. ¿Por Pero qué? eso es terrible. Porque vivimos en una sociedad del caos, ¿verdad? Colapsada, donde hay que entonces estar todo el tiempo como corriendo de un lado a otro buscando esa estabilidad económica que cada uno quiere brindarle a su familia. Pero bueno, significa que hay que redoblar el esfuerzo por no perdernos en el camino, ¿no? Y no perder lo esencial de la vida, que primero es nuestro propio autocuidado. Si yo como papá no me cuido, no cuido mi estado emocional, mi cansancio, que sabemos que trae consigo enfermedad, otras consecuencias incluso sociales, estamos irritados, estresados, enfermos. Entonces, si yo no me cuido, ¿qué le voy yo a brindar a ese hijo del que estoy a cargo? Entonces se aumenta esto de que entonces que estamos en casa, pero estamos todos cansados, peleando. Yo he tenido chicos que acompañan que me dicen, mire, yo soy más feliz cuando mis papás no están en casa. Y eso es terrible escucharlo. ¿Por qué? Porque entonces cuando papá y mamá no están, yo estoy tranquilo, yo hago como quiero, nadie me molesta, pero cuando papá y mamá están, me gritan, me insultan, están como enojados, como si les diera rabia llegar a casa. Entonces rompemos y fracturamos lo esencial de la vida, que son las relaciones, el poder disfrutar de nuestra vida familiar, el poder compartir con el otro. Entonces esta presencia que no es solo física, sino emocional. Entonces si no trabajamos este agotamiento, que estamos detrás de persiguiendo a veces otras prioridades que no valen, ¿no? Que no valen la pena solo lo material. No es que lo material no sea importante, sí, pero no solo lo material, no solo lo material, porque entonces se nos quedan en el camino un montón de cosas que son realmente más importantes. Gente que sacrifica su salud física, ¿verdad? Se comprometen. Sí, porque no hay cuidado. Yo tengo miles de conocidos en esta situación, ¿verdad? Y pacientes que atiendo que han sacrificado su salud física buscando cargos, puestos, asumiendo rutinas de trabajo, pero súper extenuantes, donde no hay tiempo para estar con la familia, donde no hay oportunidad de darse unas vacaciones, de salir de paseo, de hacer cosas divertidas, de simplemente descansar. Y entonces después terminan invirtiendo toda esa estabilidad económica en pagar médicos y tratamientos porque pues están padeciendo cáncer, problemas cardíacos, han tenido muchas patologías que surgen de este tipo de cosas, ¿no? Eso es importante saberlo, porque fíjate lo que tú acabas de decir. Y yo no lo había visto desde ese punto de vista, de que sí, efectivamente, priorizamos mucho la parte económica, la parte material, y echamos a un lado este tiempo de compartir, por decirlo de alguna manera, de compartir familiar, y luego entonces todo ese sacrificio lo volcamos en mejorar nuestra salud, porque en corregir lo que se dañó en a corregir causa lo de que ese ritmo de vida. dañamos. Ahora, y sí, este tema de las generaciones, nosotros venimos de otra generación donde había una corrección, lo que hoy en día se conoce como severa. Quizás nuestros padres eran muchísimo más severos y a medida que fueron pasando los años se fue suavizando un poco. Pero hoy en día estamos viendo esto, lo que llamamos la generación de cristal. ¿A qué crees tú que se deba este tema de la generación de cristal? Porque a mí me resuena quizás un poco a lo mismo, ¿no? A ese
no tengo tiempo, entonces prefiero darte el teléfono o prefiero complacerte en lo que tú quieras, pero entonces tampoco tengo derecho a corregirte. Porque yo siento que esa generación es corrección, ¿no? Es falta de corrección, y más que de complacencia. Yo diría que más que corrección, falta de acompañamiento. Yo este tema de la palabra acompañamiento lo uso mucho porque creo firmemente en esto, en el estar, porque el acompañamiento te lleva también a escuchar al otro, a comprender al otro y a tomar las decisiones necesarias para que estas situaciones que se dan con el otro se corrijan, orientar, buscar soluciones propositivas para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con nuestra generación actual, ¿verdad? Nuestros nativos digitales, que no están teniendo ese acompañamiento personal de papá, de mamá, de tutores, de orientadores que están, y entonces están frente siempre a un aparato electrónico, a un celular, un computador, que no es que sea malo, y volvemos a lo dependiendo mismo. del uso que le des, Claro, obviamente. es que no es solo, la vida no es solo el aparato tecnológico, ¿sí? O sea, puedes usarlo, hay muchas cosas positivas, pero no puede ser solo eso, y entonces perdemos de vista un conjunto de elementos importantes de la cotidianidad, como es el relacionamiento, el tener la oportunidad de frustrarme, el afrontar el conflicto, el saber gestionar mis emociones cuando estoy triste, cuando algo no sale como yo quiero. Eso lo vamos aprendiendo en las relaciones, ¿no? Con el otro, persona a persona, en el tú a tú. Y entonces cuando papá y mamá no están para acompañar, entonces, ¿en qué momento los chicos generan esos recursos de afrontamiento? A mí este tema de poner etiquetas... y aquí somos sin etiquetas. Sin etiquetas, muy bien. Entonces la generación de cristal bueno, es que es un mal portado, tenemos mucho ese afán, ¿no? De ponerle etiquetas a los chicos. Hay algo, quizás eso es como muy superficial. Sí, quizás lo es. Entonces tenemos que irnos al fondo del asunto, que no se siento que, y lo veo con los papás con los que acompaño en talleres y acompañamiento de padres, esta generación de padres ha perdido la capacidad de acompañar y sentirse seguros para orientar. Entonces, pero ¿lo regaño o no lo regaño? ¿Verdad? ¿Le digo o no le digo? Eso me lo dicen los papás. Dicen, es que no sé, ¿estará bien o no? ¿Digo o no? Entonces, vamos perdiendo una inseguridad personal para entonces, y no le puedes transmitir esa inseguridad a tus hijos. Pero esta inseguridad está unida también al hecho de lo que ya estábamos hablando anteriormente. Si yo no soy un papá presente, si yo no soy un modelo, y no ser un modelo no significa ser perfecto. Significa que mi hijo me tiene que ver que yo todos los días me estoy esforzando por, como ser humano, ser mejor, tener una gestión emocional, como adulto también, ¿verdad? Poder decir las cosas adecuadamente, poder tener una capacidad de diálogo. Y esa figura de autoridad sin perder lo sublime de la familia, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, porque al final siento que es eso, no perder la autoridad como padre, pero saber decir las cosas para que no hayan atropellos y para que no se siga formando el inicio de la conversación. Esos jóvenes que luego crecen con traumas de maltrato y muchísimas cosas más. Y quizás... O los que crecen en un ambiente tan permisivo que tampoco les dejamos desarrollar recursos de afrontamiento. Si permitimos, el chico crece con un serio problema de no tolerar la frustración ante la negativa, porque como siempre me dijeron que sí, cuando me encuentro en la vida real, que me dicen que no, que hay cosas que no puedo hacer, ¿cómo yo afronto eso? No puedo. Y todas esas cosas las aprendemos en casa.
en el hogar. Sí, porque todo es el núcleo familiar en Ujú. realidad. De hecho, ahí es donde se forma todo, así que olvídense de escuelas, porque las escuelas simplemente es un parte de la educación académica, más no de la formación de valores, de principios de una familia y del ser humano como tal. Ahora, hablando del acompañamiento, y si volvemos otra vez, vuelvo a la pregunta, ¿qué hacer en esos casos cuando los padres no se ponen de acuerdo? Porque quizás eso pasa mucho. Hay uno permisivo, hay otro que es el más duro, y entonces pasa que dile a tu papá, y el papá no, dile a tu mamá, y entonces de repente existe ese choque. ¿Qué hacer en ese caso? Porque es bastante complejo y no sé, me atrevería a decir que yo creo que esa es una de las raíces, ¿no? Sí, por eso te decía que el ser padres funcionales es reconocer que en este rol que tenemos como papá, nosotros tenemos que crecer también. Entonces, cuando nosotros hablamos de los estilos de crianza, un padre es permisivo, otro es más autoritario, entonces es reconocer que nosotros venimos de una familia y también en una familia nos criaron con un estilo y ese estilo influye en nuestra conducta, en nuestras decisiones y en la forma como nos manejamos con nuestros hijos. Entonces, si yo, mamá, vengo de un estilo de crianza y tu papá viene de otro estilo de crianza, nosotros como equipo tenemos que empezar a hacer acuerdos para que esos estilos no se opongan, ¿verdad? No existe este choque donde nos desautorizamos, donde mamá dice que sí, papá que no, o al revés, sino que empecemos entonces a establecer criterios familiares. Para esto muchas veces se necesita que haya la ayuda de un tercero, un orientador, un psicólogo que nos ayude también a sanar un poquito las cosas que traemos de nuestros propios estilos de crianza y a llegar a esos acuerdos. Entonces, cuando logramos esos acuerdos, los chicos van a saber que en casa hay una sola voz. Una sola voz. ¿Verdad? Y no que hay situaciones donde yo manipulo lo que me conviene. Entonces, muchas de estas conductas que nuestros chicos tienen, que no les permiten a ellos también funcionar bien en sus contextos, viene porque, bueno, a mí mamá me dice que sí, pero papá me dice que no, ¿yo con quién voy a ir? Voy a empezar a jugar con esto, ¿no? Y yo hago un berrinche, papá y mamá no se ponen de acuerdo para gestionar esto. Entonces ya yo puedo entramos en hacer eso lo que tú dijiste, quiero. manipulación. Claro. Ya es otra cosa, hay algo más. ¿No? Pasa con padres que se están separando y no se ponen de acuerdo, pasa dentro de la misma casa con padres también que no logran tomar decisiones juntos, ¿verdad? No, pero es que yo no sabía, es que tú no me dijiste, es que yo le dije que sí y tú me desautorizaste. Entonces, estos desacuerdos hacen que estos roles de papás pierdan fuerza. Los chicos no notan que hay una seguridad. Ahora, si a mí mi mamá me dice que no puedo, que no tengo el permiso, y yo voy donde papá y escucho lo mismo, porque ya papá y mamá se pusieron de acuerdo, yo no tengo cómo manipular esto, ¿no? Pero también el tema del diálogo, el que yo me sienta seguro como papá, como mamá, sobre los criterios que tenemos como familia, nos ayuda a darle seguridad a nuestros hijos y a entender por qué esos criterios, porque no se trata de decir no y punto. Aquí el papá soy yo, usted cállese y punto. ¿No? Este tipo de crianza no aplica para esta generación, no. Porque tenemos una generación distinta y eso tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que crecer también con los tiempos. Entonces es una generación que cuestiona, es una generación que pide también argumentos y es una generación que nos exige a nosotros como adultos crecer en el diálogo también, ¿no? Entonces que nos podamos sentar a dialogar, a analizar, a mirar las situaciones y esto favorece mucho que los chicos crezcan con un análisis también crítico de las situaciones. Mira, yo esto sé que no lo puedo hacer porque no me conviene y no lo voy a hacer porque papá, mamá me están vigilando, sino porque yo voy entendiendo la norma. Pero hubo una explicación anterior. Hubo una explicación, hubo una comunicación, exacto, una capacidad de diálogo. Y eso requiere presencia, porque entonces eso va a requerir que papá y mamá se sienten, vamos a sentarnos, vamos a hablarlo, vamos a tomarnos ese tiempo. Entonces, en este mundo colapsado en el que vivimos, parece que a veces no tenemos tiempo para eso, ¿no? Para resolver los conflictos sin gritos, sin insultos,
sin violencia. Entonces, de esto nos habla lo que se habla mucho ahorita, la crianza positiva, ¿no? Que a veces también la hemos como tergiversado, de decir no le digo, no le hablo, no sé si le digo, si no le digo, y no, precisamente es tratar a nuestros hijos con el respeto que ellos se merecen, pero también con criterios claros donde pueda saber cómo manejarse. Pero para esto papá y mamá tienen que tener el criterio claro también. Ahora, fíjate que esto es algo que por lo general las parejas no lo conversan. Esto es algo que los acuerdos, pienso yo que los acuerdos en relaciones de pareja van hacia otras latitudes más que hacia los acuerdos de ya cuando les toca criar un chavo. Sí. O sea, a otras latitudes me refiero a un acuerdo de que no puedes salir solo, yo no puedo salir sola, X, Y, Z, por poner un ejemplo, ¿no? Unos acuerdos de banalidades inclusive. Pero estos acuerdos con los chamos no se habla y es súper importante que los padres se sienten a conversarlo en la medida en que se pueda para que logren entonces lo que tú estás afirmando, lo que tú estás diciendo, y es poder tener esa autoridad que sea una sola, que se vea como una sola. Pero a veces también vemos que ¿qué te dijo tu mamá? Exactamente. ¿O qué te dijo tu papá? O habla con tu mamá, ¿verdad? Y entonces no los hijos perciben y se dan cuenta que papá y mamá no se han puesto de acuerdo, no han tenido esa capacidad de dialogar entre ellos. Y entonces, si hay debilidades en la capacidad de diálogo que tenemos como adultos, como pareja, mucho menos vamos a poder sentarnos con nuestros hijos a dialogar. Y no les estamos enseñando a ellos que el diálogo es una forma de afrontar el conflicto. El diálogo es una forma de también resolver situaciones, de expresar cómo nos sentimos. Entonces, esto, fíjate, ya son habilidades emocionales que le estamos dando a nuestros hijos para ellos poder afrontar la vida. Y el día Porque de si mañana, que ya no estén. Si yo aprendí en casa que los conflictos se solucionan hablando, dialogando, proponiendo, que todos podemos hablar, que todos podemos expresar cómo nos sentimos, cuando yo tenga un conflicto fuera del hogar, yo sé que yo puedo dialogar, yo sé que yo puedo hablar de lo que siento, yo sé que yo puedo proponer, yo puedo decir no estoy de acuerdo, poner límites. Entonces esto lo vamos practicando en casa, en esas relaciones que tenemos en lo interno de nuestra familia. Claro, porque de hecho es prepararlos para la vida. De eso se trata. Entonces estamos tan preocupados por que adquieran conocimiento, pero no invertimos tiempo en que los chicos aprendan habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, lo que llamamos las habilidades blandas, ¿no? Todo este tema de la inteligencia emocional, la capacidad de diálogo, de empatía, de resiliencia, todo esto lo vamos aprendiendo en casa, lo vamos aprendiendo en la vida. Esto no se aprende, sí, es importante hacer cursos y talleres y todas estas cosas, pero en la vida práctica es que vamos aprendiendo esto, y esto es parte de nuestra responsabilidad. Eso no lo va a hacer nadie. Por nosotros, nadie. Lo vamos a hacer nosotros como padres y como familia, como núcleo familiar. De hecho, hay un caso de unos amigos a quien quiero muchísimo, de Cabimas. Ellos tienen su hijo menor, vivía en el cuarto, encerrado, todo era videojuego, todo era computadora. Muy característico de los chicos en esa generación. En esta época. Y por decisión del papá, le dijo a la mamá, se pusieron de acuerdo y le dijeron tenemos que salir inclusive de la casa. Tenemos que irnos a otro lugar. Porque necesitamos que él salga de esa burbuja en la que está. Necesitamos que él se relacione, necesitamos que él empiece. Y de hecho, el muchacho es un ingeniero profesional y todo. Pero su vida giraba a universidad cuarto. No había más nada que lo sacara de ese entorno. Hasta que entonces ellos decidieron y se fueron a Estados Unidos y allá las cosas cambiaron por completo. Okay. Y ya hoy en día él, afortunadamente, es un muchacho que inclusive está a punto de casarse, que ya él trabaja, ve la vida desde otro punto de vista. Y entonces a veces eso es necesario, ese tambaleo. Mira, me gusta este ejemplo que pones, porque quizás algunas personas te escuchan y dicen, bueno, porque se fue para Estados Unidos o porque tenían dinero para salir, ¿no? Y no se trata ni del lugar ni del tema económico, porque pudiéramos eso usarlo como excusa. Mira, es que no hay dinero para salir, es que la situación está muy complicada, ¿verdad? Y se trata de
darnos cuenta de estas realidades y proponer soluciones que van desde lo pequeño y desde lo cotidiano, desde compartir un almuerzo y reírnos juntos, ¿verdad? De lo que nos pasó en el día, desde ver una peli en casa, desde salir a caminar. Pero para eso necesitamos crear un ambiente familiar que sea primero de interés para los chicos, sobre todo en la adolescencia y la juventud. Tenemos que crear Hay que crear interés. ese espacio y ese espacio seguro. Así es, pero nace de las pequeñas cosas, ¿no? De que yo disfrute una conversación con papá, de que vamos a caminar y quizás al principio los chicos dirán, ay no, qué aburrido, yo prefiero quedarme aquí porque esta realidad que tú mencionas es muy frecuente en estos días, muchísimo y lamentablemente con unas consecuencias a veces muy trágicas porque muchos chicos que están en esta situación terminan autolesionándose, terminan tratando de atentar De hecho, contra está su la vida, película muchos Adolescencia, logran, claro, que por es este aislamiento. por ese aislamiento, y hay una reflexión que ellos primero se echaron la culpa como padres y al mismo tiempo decían, pero si se lo dimos todo. Y también al mismo tiempo se decían en esa reflexión, yo lo veía también, él estaba encerrado en su cuarto y yo asumía que él estaba tranquilo, que no estaba pasando nada porque siempre lo veíamos en la computadora jugando o acostado o y era solo asumir. Y lamentablemente no podemos asumir con todo esto que nos está contando Isilmar. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Isilmar? Ya mencionaste que lo primero es ponerse de acuerdo entre las autoridades del hogar, ¿no? Eso es lo primero para poder. Los otros pasos a seguir, aparte también de buscar el acompañamiento de un especialista, de un psicólogo que también lo mencionaste, o mejor dicho, ¿cuáles son esos puntos clave en donde la gente debe identificar? Bueno, fíjate, es importante la presencia. Una presencia activa, que no significa que tengas que estar las 24 horas en casa, pero cuando estés, está. Puede pasar que entonces llegamos del trabajo además con el cansancio emocional y no nos desconectamos del aparatito. Papá y mamá están en casa, pero están en el teléfono, ocupados en otras cosas, y eso no nos permite identificar qué situaciones están pasando, dialogar con nuestros hijos. O sea, que requiere dedicar tiempo real, tiempo de calidad, tiempo con presencia, tiempo no solo para regañar por qué no organizaste o por qué no hiciste o por qué la tarea te salió así, sino tiempo para compartir emociones, para ver cómo te sientes, para contarte cómo me siento, y eso va a generar acercamiento afectivo y va a ser también una protección porque cuando nuestros hijos estén viviendo situaciones difíciles nos van a contar y porque nosotros vamos a poder generar soluciones a tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante. Esto nos permite también identificar si hay cambios en la conducta de nuestros hijos. Si hay cambios bruscos, si usted está viendo que hay unas actitudes que el hijo está presentando, que no son las que él comúnmente ha tenido, hay que actuar rápidamente, ¿sí? Pero esto, si no estamos allí presentes, no nos vamos a dar cuenta. En el cuarto encerrado, solo en el aparato, porque quizás como adultos nos es cómodo que estén allí, no molesta, entonces esto no le permite a usted identificar. Cuando entonces usted está presente, se puede dar cuenta cambios de actitudes, en el cambio del estado de ánimo, esta necesidad de siempre estar solo en la habitación, de no tener interés por ninguna actividad fuera. Entonces, todos estos indicadores nos van diciendo aquí hay algo una alarma que no, me dice que algo no está bien. Entonces, empezamos a dialogar, a buscar ayuda si es necesario, que en la mayoría de los casos hace bien buscar ayuda, hasta para que nos escuchen, hace bien buscar ayuda, así que no se queden sin buscar ayuda. Lo hace Isi porque siempre un mediador va a ver desde afuera, desde el ángulo de afuera, la situación más clara y va a poder brindar las soluciones. Porque a veces somos un poquito cuadrados, ¿sabes? A veces, no, porque yo quiero hacerlo de esta manera, que no nos pusimos de acuerdo, mamá quiere hacerlo de esta manera y nuestro hijo quiere hacerlo de otra. Entonces, siempre ese mediador, ese referee, digámoslo de alguna manera, va a ayudar a solucionar. Entonces, fíjate, ponernos de acuerdo, papá y mamá, dialogar mucho, trabajar mucho en nuestra propia gestión emocional, hacer presencia
para poder escuchar, identificar, ver si hay cambios en el comportamiento de nuestros hijos, ver que ellos nos expresan y buscar ayuda. Buscar ayuda para que entonces ese tercero que nos da una mirada más objetiva nos pueda también orientar sobre qué hacer con estas situaciones. No esperar a que lamentablemente nuestro hijo termine en el hospital porque intentó quitarse la vida, porque se lastimaba, para entonces actuar. Es mejor actuar en prevención. Yo trabajo con muchos adolescentes, es como la población de pacientes más pequeña. Me encanta trabajar con los adolescentes porque sé que es una etapa donde ellos necesitan mucho que les escuchen, y solo el sentirse escuchados ya es, hay alguien que me escucha y me entiende. Y esto es como la olla de presión, ¿no? Cuando tenemos una valvulita por donde drenar, entonces esto va haciendo que nos podamos sentir más en calma. Y buscarlo a tiempo, ahora que te estoy escuchando, estoy pensando, buscarlo a tiempo en un profesional es importante, porque los muchachos o los adolescentes, cuando no lo buscan en sus mayores, lo buscan en sus iguales. Y Claro. en los iguales, obviamente, quizás sí van a encontrar ese apoyo, pero quizás no van a encontrar el apoyo, la ayuda correcta. Exacto. Y van a desviar el camino y pueden suceder muchísimas otras Así cosas es. más peores. Un igual, un chico de la misma edad te va a escuchar, ¿verdad? Y va a ver esta conexión emocional, pero no te va a ayudar, porque no tiene la experiencia ni las herramientas para encontrar esas soluciones, ¿no? Entonces, a mí me puede doler la rodilla, y tú como amigo, yo te digo, mira, Harley, me duele la rodilla. Y tú me vas a decir, ay, te duele, pobrecita, ¿verdad? Y puedes ser muy empático con el dolor que tengo, pero como tú no eres médico, tú no me vas a ayudar con este dolor. O sea, me dirás, tómate un tecito, pero no eres el profesional que va a dar con la raíz de ese problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir al profesional. Entonces, bueno, nos pasa así con las personas que tenemos alrededor, nos van a escuchar, nos van a apoyar, que es muy valioso, pero necesitamos también del profesional que nos ayude a profundizar, a encontrar la raíz y a sanar la causa de eso que estamos viviendo. Yo, la experiencia que tengo con los adolescentes, les diría a los papás, y bueno, con los niños también, porque he tenido muchos casos con los niños, escuchen, démonos el tiempo para escuchar a nuestros hijos, para escuchar lo que hay en su corazón sin juzgar, hacer una escucha empática donde hagamos silencio y nos atrevamos a escuchar más allá de las palabras, más allá de lo que ellos dicen, a tratar de entenderles, de escuchar qué hay en el corazón, y entonces con esa escucha nosotros poder tener las luces también para decir, ¿qué hago con esto? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué alternativas tenemos? Y esto va a hacer que los chicos puedan afrontar todas esas situaciones que no lo saben muchas veces cómo hacerlo, y no tomar decisiones que después podamos entonces también lamentar, ¿sí? Que está sucediendo mucho. Entonces decimos la generación de cristal, pero es que esta generación la estamos dejando sola. Y ya no podemos seguir echando culpas, sino asumir responsabilidades. Así es. Yo siempre despido el programa Easy con un mensaje, pero ese mensaje fue preciso para toda esta conversación. Yo encantado porque a mí acá en Sin Etiquetas y a todo mi equipo de trabajo nos gusta llevar entretenimiento, diversión, información y educación, que nos está haciendo muchísima falta en el mundo entero, porque nos están consumiendo las redes sociales con banalidades, con cosas que no son súper productivas, y muchas veces ese es el camino que la gran población está tomando, y no la parte educativa, no la parte que de verdad te debe nutrir. Y es tan importante para la familia en general sentirse acompañados, así sea a través de un video como los que hace mi amiga, por supuesto, y lo sube a sus redes sociales hablando de todos estos temas maravillosos. Y por supuesto aquí abajo en la cajita de información le vamos a dejar las señas para que la sigan. Y bueno, ella no está en Venezuela, pero está en donde está, ella está. Y si las cámaras, para que te despidas de este episodio maravilloso, no sé si te quedó algo por allí. Si te quedó, lo seguimos hablando, y si no, bueno, nos despedimos por ahora. Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre estos temas, porque
el rol que tenemos es muy importante para nuestra sociedad, para el mundo, y yo, sobre todo, motivarles. Yo también soy mamá, más allá de ser profesional, soy mamá, y voy viviendo también los mismos desafíos que viven las familias, que vivimos como padres, pero animarnos, saber que esta misión que Dios nos dio es maravillosa, es hermosa, es importante y que requiere que estemos todo el tiempo también preparándonos. Nadie nos pide que seamos perfectos, pero podemos ser papás conscientes, funcionales, que trabajan arduamente para darle lo mejor a sus hijos. Así que ánimo en esta tarea. Y a escuchar, esa es mi palabra. Escuchemos el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestra pareja, nuestro propio corazón, y vamos a trabajar en ese crecimiento personal para ser más felices. La vida familia es para ser más felices, es un regalo. Es un regalo en realidad. Nosotros nos despedimos por ahora. Gracias, Isis, por la visita. Hasta un próximo episodio. Harley Rivero sin etiqueta 3.0. Chao, chao.